mejor permitirme que ahora haga un cierto recorrido, recordando, porque creo que la mayoría lo conocéis, pero para situar adecuadamente lo que he dicho, lo que acabo de compartir y lo que compartiré en el tramo ya ultimísimo de este encuentro, quiero recordaros algunas cosas. Nuestras almas llevan mucho camino recorrido. Y esta humanidad tiene mucho camino recorrido. A lo largo del camino que llevamos recorrido, grandes hombres y grandes mujeres nos han dado ya una sabiduría espectacular que está a nuestra disposición. Esa sabiduría, en lo que ahora aquí nos interesa, tiene una peculiaridad que se basa en el patrón septenario. Patrón septenario. ¿Por qué la sabiduría ancestral, la sabiduría perenne, la sabiduría primordial, usa mucho el patrón septenario, que se basa en 7, como dice su nombre? Pues porque, no me preguntéis por qué, desde hace mucho tiempo se sabe que la realidad en la que estamos, su base es septenaria. Y si la realidad material en la que estamos tiene un esquema septenario, ellos entendieron, ellos y ellas, estos sabios y sabias, que el patrón septenario, ya que la realidad se expresa septenariamente, el patrón septenario es la mejor forma de conocernos a nosotros mismos. Hoy sabemos que el átomo, dentro del átomo, hay un núcleo, protones y neutrones, y que en torno a ese núcleo giran electrones. Hay electrones que giran más cerca, electrones que giran más lejos, como si fueran planetas, o que giran más lejos, o que giran más lejos. A esto se llaman los niveles atómicos. Y según los niveles atómicos del átomo, se configura la materia de una forma o de otra. ¿Cuál es el mayor número de niveles atómicos? Se dice estos circulitos que hay en torno al átomo por el que se mueven los electrones. ¿Cuál es el nivel máximo, la rotación máxima? 7. El número máximo de rotaciones posibles sobre el núcleo, como si fueran planetas, es el nivel atómico 7. La materia, en su íntima esencia, se expresa en el patrón septenario del 7. Los átomos se diferencian entre sí en función del nivel atómico de sus electrones. Y el nivel atómico de sus electrones, como mucho, es 7. Hoy sabemos que, además de la materia, hay otras cosas. Por ejemplo, parte de los rayos del Sol que no vemos tienen esa característica que se llaman las ondas de espectro. Y sabemos ya cuánta tipología, cuántas clases de onda de espectro hay. ¿Cuántas son? 7. Hoy ya conocemos la tabla de los elementos químicos, los 118 elementos químicos. Es la denominada tabla periódica de los elementos. Seguro que hemos oído hablar de ella, ¿verdad? ¿Por qué se llama periódica? Porque los elementos químicos se agrupan en periodos, entre comillas, en grupos, entre comillas. ¿Cuál es la estructura, el patrón básico de la tabla periódica de los elementos? 7. Incluso en la música, el patrón fundamental que se sigue, ¿cuál es? La octava musical. Pero la octava no es octava, es un patrón septenario. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, pero do estaba aquí ya. Este do ya es el comienzo de la siguiente escala. El patrón septenario, amigos y amigas, está en la realidad en la que vivimos, se expresa la realidad en la que vivimos. Por eso, antiguamente, cuando hablaban del conductor y del coche, no podían hablar del conductor y del coche porque no había coches. Pero es que además no se conformarían con dos partes del ser humano, la perecedera y la imperecedera, la apariencia, que es el coche, y la esencia, que es el conductor. Ellos nos dijeron que el ser humano está constituido de 7 componentes, 7 grandes componentes. 4 son del coche y 3 son del conductor. Los que son del coche, nuestro cuerpo vital, energético o etérico, porque tenemos
todos vosotros y yo, tenemos un componente energético que está por debajo, por decirlo de alguna forma, del físico. Por eso, precisamente, en la acupuntura las agujas se clavan en la epidermis, sí, pero en sitios muy concretos de la epidermis. ¿En qué sitios? En los que impactan sobre la energía, los campos energéticos que tenemos debajo. Los que habéis acercado al mundo del yoga, se habla de las corrientes de circulación energética que hay en el ser humano. Se llaman nadis. Tienen que ver con los centros energéticos que se llaman chakras. Tenemos una realidad energética. También tenemos una realidad física. También tenemos una realidad emocional y también tenemos una realidad mental. Y además se nos enseña que en nuestro ámbito mental, en vuestro plano mental y en el mío, esto lo hemos hablado aquí ya en distintas ocasiones, hay dos niveles. El plano mental del ser humano tiene dos niveles, el nivel inferior y el nivel superior. El nivel inferior es la parte de vuestra mente que está preparada para ocuparse de lo rutinario. Y el nivel superior es la parte de vuestra mente que está capacitada para abordar los temas trascendentes. Por ejemplo, para estar aquí, a la hora adecuada, el día adecuado, hemos tenido que usar la mente concreta, la mente inferior, que es la que se ocupa de lo rutinario. Ahora, una vez que estamos aquí sentados, nos hayamos dado cuenta o no, estamos usando la mente abstracta. Y ahora dentro de un ratito más todavía, por lo que viene, más todavía. Salimos del modo mente concreta o inferior y pasamos, casi sin darnos cuenta, al modo mente superior o abstracta, que es la capacitada para abordar, para reflexionar, para hacer disquisiciones, etcétera, etcétera, sobre lo trascendente. Y este es el coche, con sus 4 componentes. Se le llama, en esa tradición, el cuaternario inferior. Nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo físico, nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito mental. Y el ámbito mental con 2 niveles, la mente concreta y la mente abstracta. Ahí está. Esto está dicho hace ya mucho tiempo. La ciencia del yoga, por ejemplo, tiene su base en esto. Cuando en la ciencia del yoga hacéis asanas, los que lo hagáis, van dirigidos al cuerpo físico. Si hacéis pranayama, respiración, va dirigido al cuerpo etérico. Si practicáis yama niyama, estáis dirigiendo al mundo emocional. Si hacéis práctica de meditación en sentido amplio, estáis dirigiendo la práctica al mundo mental. Esto está inventado hace mucho tiempo. Es una sabiduría ancestral. Y junto a los componentes 4 del coche, hay 3 componentes del conductor. Hemos dicho el alma y el espíritu, ¿verdad? Y el alma es el vehículo del espíritu. El alma y en el centro, como nos dice San Juan de la Cruz, el espíritu. El alma es como un vehículo que utiliza el espíritu para poder encarnar. Hay tanta realidad, hay tanta divergencia vibracional entre el espíritu de naturaleza divina y la realidad material que para que el conductor pueda encarnar, para que el espíritu pueda encarnar en el coche, necesita como una banda frecuencial de acople. Eso es, ese vehículo es el alma. Es como cuando el ser humano se mete en las profundidades del mar para conocerla, para experimentarla, pero claro, yo como me meto a 1000 metros de profundidad, a 3000 metros de profundidad, utilizo un batiscafo, una sonda que me permita meterme dentro. Vamos a utilizar el término batiscafo, que creo que lo conocemos todo bien. El alma es como el batiscafo que utiliza el espíritu para poder adentrarse, para poder encarnar en las profundidades de la materia. Y se nos habla de que son 3, ¿por qué? Porque nos enseñan que las almas de cada ser humano tiene también una íntima conexión entre ellos. No vamos a entrar ahora en detalles, pero se nos habla de que está el espíritu, el alma individualizada de cada uno, pero una especie también de alma una o de alma universal, que es como una conexión que enraiza y engarza todas las almas. Y se nos habla, por tanto, de una dimensión álmico-espiritual, el alma diferenciada, el alma una y el espíritu, en cuanto a nuestro trinario superior o verdadero yo. Esta es la forma que desde hace mucho tiempo es la más detallada que tenemos a nuestro alcance. Pablo de Tarso, en sus cartas, nos dice: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Está muy bien, pero no entra en muchos detalles. Fijaros que aquí el cuerpo, que es el coche, se hablan de 4 cosas.
Y en el trinario superior incluso se nos advierte que las almas tienen algún tipo de engarce, con lo que se habla también de una especie de alma universal. Si nos vamos a la filosofía griega, los grandes sabios griegos nos dicen lo mismo, nos decían que el ser humano es cuerpo, psique y neuma, lo mismo que nos enseña la tradición cristiana. Si nos vamos a la Advaita o nos vamos a la Cábala, se habla de 4, de 5 o de 6 componentes. Pero las tradiciones más potentes, más antiguas, nos hablan de 7, la constitución sextenaria del ser humano. Que es estupendo porque yo me miro a mí mismo y yo sé que en mi coche no es todo uno, sino que tengo distintas partes de mí. Sé que tengo un mundo mental que es distinto del mundo físico. Sé que tengo un mundo físico que es distinto del mundo emocional. Esto es importantísimo. Hay gente que lo olvida. Hay gente que se cree que el coche es todo uno. No, el coche tiene sus partes. Hombre, están interrelacionadas, pero cada cosa es cada cosa. De hecho, como tú tengas un sofocón emocional, por las circunstancias de la vida, eso no se puede sanar, eso no se puede armonizar yendo al gimnasio. En el gimnasio puedes hacer cosas con lo físico, lo emocional, por mucho que hagas pesas. Si hay un dolor por el fallecimiento de un ser querido, por mucho que hagas pesas, tu mundo emocional no se va a sintonizar haciendo pesas, pongamos por caso. Y esta información es maravillosa tenerla. Pero lo estoy sacando a colación porque la constitución sextenaria del ser humano también ha hecho que estas tradiciones nos digan cómo evoluciona la humanidad. La humanidad evoluciona también siguiendo un patrón sextenario. Esto es importante para saber dónde estamos ahora y qué es el surgimiento de la nueva humanidad. La humanidad también evoluciona conforme un patrón sextenario. Y fijaros qué maravilla, nos dice que en el cosmos, que puede haber muchas humanidades o pocas, no lo sé, pero no tenemos por qué ser los únicos. Las humanidades, el contenido de las humanidades, la evolución de las humanidades, no ya de la nuestra, sino de la humanidad como tal, de las humanidades como tal, sigue un patrón sextenario. Nos dice que cuando la humanidad surge, también aquí, lo primero es una humanidad donde el conductor encarna en un coche que solo tiene el componente etérico, solo tiene el componente energético. Lo físico, lo emocional y lo mental, mente concreta y mente abstracta, está latente, pero no patente. Diréis que hubo una fase de la humanidad en la que las dimensiones álmicas espirituales, posiblemente la vuestra y la mía, encarnamos y el contexto, el ser humano en el que encarnamos no tiene mundo físico, ni emocional, ni mental, sino que es puramente energético o etérico. Efectivamente. Eso las tradiciones lo llaman la humanidad polar. La humanidad polar. Fue el primer estadio evolutivo. Tiene sentido, porque como lo energético o etérico es como el sostén de todo, tiene sentido que la primera humanidad, aunque lo físico, lo emocional y lo mental, mente concreta y mente abstracta, estuviera ahí latente, pero no se hubiera hecho patente. Se nos dice que la humanidad polar va evolucionando para dar paso a una nueva humanidad. Conforme se va acercando el momento de dar paso a la nueva humanidad, aparece la semilla del siguiente componente que la nueva humanidad va a hacer real, va a hacer patente. Después del físico, ¿cuál es el siguiente componente? Perdón, después del etérico, energético, ¿cuál es el siguiente componente? Lo físico. Y efectivamente la humanidad polar configura nuestro cuerpo etérico, pone la semilla de lo físico, que estaba latente pero no patente, y es la siguiente humanidad, llamada la hiperbórea, la que hace real el cuerpo físico. Con lo que la humanidad hiperbórea tiene ya hecho patente lo etérico y lo físico. Pero lo emocional y lo mental, mente concreta y mente abstracta, no está hecho real, está latente, pero no patente. La humanidad hiperbórea plasma lo etérico, que ya venía de la polar, y lo físico,
y pone la semilla de lo que corresponderá a la siguiente. La lemuriana le llamamos aquí, la humanidad lemuriana. ¿Qué es lo siguiente? Lo emocional, el mundo emocional. Y de eso se encarga la humanidad lemuriana, recoge el legado de lo energético y de lo físico y hace real, hace patente la parte emocional del ser humano. A partir de ahí, esa humanidad lemuriana, esa tercera humanidad, tiene que dar paso a una cuarta. La cuarta, ¿qué es lo que tiene que plasmar? Está lo etérico, está lo físico, está lo emocional. Lo que viene ahora es la mente concreta. La mente en su nivel inferior, la mente concreta. De eso se encarga la cuarta humanidad. Esa cuarta humanidad es la que aquí llamamos la Atlántida. La Atlántida, la cuarta humanidad, hace real la dimensión mental en su nivel inferior, en su nivel mente concreta. Y pone la semilla de lo que corresponderá a la siguiente, a la quinta, que es por cierto en la que estamos actualmente. Tras las humanidades polar, hiperbórea, lemuriana y atlante, ahora estamos en la quinta. Y esta quinta humanidad en la que vuestras almas y yo y la mía estamos encarnados, ha recogido todo el legado de lo etérico o energético, que viene de la polar, de lo físico, que viene de la hiperbórea, de lo emocional, que viene de lo lemuriano, de la mente concreta, que viene de la Atlántida, y la Atlántida nos pasó la semilla de lo que hemos plasmado ya, porque esta humanidad ya lo ha hecho, que es la mente abstracta. A cómo se ha plasmado ya la mente abstracta haré referencia dentro de unos poquitos de minutos. Esto más que memorizarlo, lo estoy planteando para que veáis el patrón. Y para que veáis también lo que viene ahora en el patrón. Si la quinta humanidad ya ha hecho real lo energético, lo físico, lo emocional, la mente concreta, y como ahora compartiremos, ya hemos hecho también realidad la mente abstracta, ¿ahora qué toca? Ahora toca dar paso a una nueva humanidad, que será la sexta, donde ya todo lo que tiene que ver con el coche está hecho. Todo lo que tiene que ver con el coche está hecho. Y ahora llegará el momento en que con el coche absolutamente compuesto, tomemos de verdad el mando del coche. Que el coche no sea dirigido por el coche, sino que sea dirigido por el conductor. Y en concreto desde el alma. La sexta humanidad será una humanidad donde el coche tenga el mando consciente de lo que es nuestra alma, de las cualidades álmicas, de la naturaleza de nuestra alma. Y se nos dice que esto no será el final, porque el final del proceso evolutivo de la humanidad es cuando llegue la séptima. Volvemos al patrón sextenario. Porque la séptima, la humanidad, ya no es que viva desde el alma, vivirá desde el espíritu. Desde nuestra esencia divina. ¿Hemos escuchado hablar de traer el cielo a la tierra? Eso será la plasmación de traer el cielo a la tierra. En una realidad material viviremos desde nuestra esencia divina. Haremos real lo que, como nadie, ha anunciado Cristo Jesús. Fijaros que Cristo Jesús, cuando le daban nombre, Él nunca aceptó ningún nombre. Lo llamaban de muchas formas y Él hacía oídos sordos. No contestaba, miraba para otro lado o lo negaba. Lo llamaban rey de los judíos. Él no quería saber nada de eso. ¿Cuál fue el apelativo que Él reconoció? El Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. Ese apelativo no lo negaba. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Qué es esto del Hijo del Hombre? Cristo nos estaba diciendo que Él estaba viviendo, encarnado hace 2000 años, como vosotros y yo, como la humanidad en su evolución, como fruto, estamos llamados a vivir. Él vivía ya como el fruto, como el hijo del proceso evolutivo humano. Yo estoy viviendo ahora como estáis llamados a vivir en el contexto del proceso evolutivo humano. La séptima humanidad vivirá con los patrones, haciendo suyo por completo
todo lo que Cristo Jesús nos mostró. Pero bueno, la sexta humanidad todavía queda un rato, entre comillas. Esto escapa de la línea cronológica, no se puede poner en calendario. Ahora bien, lo que estamos compartiendo es que en estos momentos estamos en una quinta humanidad que ya ha hecho real la mente abstracta y que por tanto le corresponde poner la semilla y prepararse para la nueva humanidad, la sexta, que vivirá desde nuestras características, cualidades y valores álmicos, tomando un mando consciente del coche por primera vez en la historia de la humanidad. Será la primera humanidad, la primera, que ya no vivirá desde el coche, sino que vivirá desde el conductor. Habrá tomado el mando consciente del conductor. Por eso no habrá maldad, por eso no habrá egoísmo, por eso no habrá egocentrismo. Todo eso habrá pasado, nunca mejor dicho, a la historia. Habrá quedado atrás. Porque todas las personas encarnadas en esa nueva humanidad llevarán el mando consciente del coche. Y no serán coches locos, no serán zombies, no serán coches locos. Vivirán desde el mando consciente de lo álmico. Todavía no desde el espíritu, pero ya sí desde las cualidades de nuestra alma. Este recorrido es un recorrido precioso, que es la plasmación de la constitución sextenaria, ya no en el ser humano, sino en la humanidad. Por cierto, os recuerdo, porque alguno veo que lo estáis pensando, que he dicho los nombres de Polar, Hiperbórea, Lemuria, Atlante, y no he dicho el nombre de esta humanidad. Sé que algunos diréis, ¿y esta cómo se llama? Vamos a olvidarnos del nombre de esta humanidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque los textos de hace miles de años la llaman Aria. Pero ese término de Aria, en el siglo XX fue sacado de contexto, manipulado, así que la llamamos quinta humanidad y asunto solucionado, ¿vale? Y este proceso es un proceso limpio. Es decir, una humanidad no está llamada a sufrir. Es un proceso limpio, absolutamente limpio, puro. Vamos pasando de fase en fase, células que se van renovando, vamos creciendo. Cada humanidad con sus características, pero en un proceso evolutivo. Y no hay dolor, no hay sufrimiento. Y podemos decir, entonces, ¿aquí qué pasa? Porque aquí sí hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mirad, nos decían los sabios hace mucho tiempo que en este discurrir evolutivo, que es perfecto, puede ser que haya humanidades en el universo, no lo sé, pero puede ser que haya humanidades que llevan este proceso evolutivo o lo hayan hecho ya de una forma limpia, de una forma natural, repito, sin dolor, sin sufrimiento. Y entonces a nosotros, ¿qué nos pasa? Los sabios nos decían, hay un momento álgido en este proceso. Fijaros, un ser humano que tiene la dimensión conductor en un cuerpo etérico. Ese cuerpo etérico está en absoluto contacto con las energías. Lo sobrenatural y lo trascendente no se computa como idea, es que se vive. Cuando tú no tienes una barrera física, tú estás en contacto con las energías de la naturaleza, con las energías del mundo. Eres uno, eres tú, pero vives en sinergia, vives en conexión. La humanidad polar era espiritual sin que ni siquiera pensara en lo espiritual. Lo era de manera absolutamente natural porque el coche tenía unas características energéticas, no tenía otra cosa, lo demás no existía todavía y no había como barreras. La siguiente humanidad es la humanidad hiperbórea. En la humanidad hiperbórea aparece lo físico. Pero ojo, es solamente lo físico. No hay un mundo emocional todavía, no hay un mundo mental todavía. Si reflexionáis al respecto, lo que nos va separando, por así decirlo, lo que va haciendo una barrera en nuestra evolución o lo que puede hacer de barrera, ¿qué es? El momento en el que corremos el riesgo de alejarnos, y eso tiene que ver con la mente. Por eso se habla en el Génesis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es un momento álgido. La humanidad hiperbórea tenía un cuerpo físico, pero no tenía unos razonamientos, vivía de una forma natural en contacto con la naturaleza. La humanidad lemuriana tenía mundo emocional,
pero vivía desde ese mundo emocional igualmente muy en sintonía con la naturaleza. Se nos dice en los textos antiguos que manejaban los idiomas de las aves, tenían una conexión astral, quizás sea la palabra más adecuada, en su relación con el mundo. ¿Dónde llega el punto álgido? Cuando aparece la mente. Porque la mente es un instrumento muy valioso, pero ojo, te separa. La mente hace que empieces a tener autoconsciencia de yo, absoluta. Evidentemente, en las humanidades anteriores había seres humanos, pero no había esta percepción tan marcada del yo que aparece con la mente. Eso es un fruto de la evolución, el yo es un fruto de la evolución, pero ojo, también puede convertirse en un obstáculo. Cuando aparece la mente concreta, que es en la Atlántida, la mente concreta, su surgimiento debe ir unida a que rápidamente se ponga la semilla de lo que corresponde a la siguiente humanidad, que es la mente abstracta. Una mente concreta, que es puramente la de todos los días, la ordinaria, la rutinaria, que no tenga inmediatamente el acompañamiento de una mente abstracta que a través de la lógica, del razonamiento, de la disquisición, te ayude a comprender lo sobrenatural, lo divino, la sabiduría que se nos ha dado. Como esa mente concreta no vaya rápidamente acompañada de una mente abstracta, eso puede meter a la humanidad, si eso se produjera, en un socavón, en un enorme bache. Pero esto, en su proceso natural, no tiene por qué ocurrir. De hecho, no ocurre. En la cuarta humanidad se consolida la mente concreta, pero en esa cuarta humanidad muy rápidamente se pone el semilla de la mente abstracta que le corresponde plasmar en la quinta. No hay como un gap temporal importante entre la aparición de la mente concreta que te rompe de la conexión natural con lo sobrenatural y con lo espiritual, sino que aparece muy rápidamente la mente abstracta que, repito una vez más, a través de la disquisición, a través del entendimiento, a través del discernimiento, te ayuda a comprender las grandes realidades. Pero aquí en este planeta, ¿qué sucedió? Que esta evolución natural se rompe. Es vuestra historia, es la mía. Aquí se rompe. Lo que es un proceso limpio, como he dicho varias veces, se ha roto. Y se rompe porque la humanidad atlante, la plasmación de la mente concreta, se impulsa, se acelera abruptamente cuando todavía quedaba mucho para que se pudiera poner la semilla de la mente abstracta. Es decir, hay una interferencia externa que lo que debe ser una especie de vagones de tren que van como concadenados, se rompe esa cadena y entre la aparición de la mente concreta, la plasmación de la mente concreta y la aparición de la semilla de la mente abstracta, se hace un gran agujero. Esto es lo que vosotros y yo conocemos como el pecado original. El pecado original tiene que ver precisamente con esto. Y yo sé que es un término una expresión, pecado original, que a la mayoría de la gente hace que salga corriendo. Dios mío, este hombre no va a hablar del pecado original. Pues sí, vamos a hablar del pecado original, porque es muy importante para entender lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué es eso del pecado original? Mirad, en el cosmos hay muchas formas de vida. Pero no solamente hay muchas formas de vida físicas, hay dimensiones espirituales. Los ángeles existen. Los arcángeles existen. Si seguimos utilizando la terminología cristiana, los principados, las virtudes, las potestades, los tronos, los querubines, los serafines, existen. Estos son nombres que nos hemos puesto nosotros. Pero hay otras dimensiones en el universo, de mayor frecuencia vibracional, que son habitadas por seres cuya constitución tiene que ver con esa frecuencia vibracional. En el mundo de los ángeles son coche y conductor, igual que vosotros y que yo. Ahora bien, el coche de los ángeles es muy sutil. Y desde luego está bajo el mando del conductor.
La frecuencia vibracional ayuda a ello. Conforme vamos subiendo, esto es más así. Pero en todas las formas de vida, en todas esas dimensiones espirituales, hay formas de vida y hay seres. En esas dimensiones, la dinámica, la lógica, es vivir en sintonía con el sentido de la vida. Nos dicen los antiguos, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Al ser origen de todo lo originado se encuentra presente e inmanente en todo lo originado, también en ti, también en mí, nuestra divinal esencia. Pero como aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado tiene un mismo impulso, tiene un mismo principio primordial que lo impulsa. Es lo que los orientales llaman el Tao, el principio primordial que todo lo impulsa. La vida en el universo, en el cosmos, tiene un sentido. Y ese sentido está lleno de amor. Las enseñanzas de Cristo al respecto son fundamentales. De aquello que no tiene origen, que el diccionario de la Academia Española de la Lengua llama Dios, hablan muchas tradiciones espirituales. Han hablado muchas tradiciones espirituales, muchas. Ahora bien, solamente en la tradición, en las enseñanzas de Cristo, se nos da la clave maravillosa para entenderlo. Cuando en el Evangelio de Juan se nos dice, Dios es amor. Dios no es castigo. Dios no es castigar a uno, premiar a otro. Dios no es un señor de barba blanca que esté más allá de Júpiter o del Sol. Dios es amor. Y fijaros porque nos dice a continuación, y el que no conoce el amor, no conoce a Dios. Dios es amor. Y ese amor impregna el universo. Ese sentido de la vida, ese principio primordial que todo lo impulsa, es amor, amor puro, que todo lo impele, que todo lo empuja. La vida entera está llena de amor. Pero ojo, por eso mismo, las formas de vida que hay en el cosmos, vosotros, pero también los seres espirituales, tienen libre albedrío. Porque hay amor. Si no hubiera amor, esto sería dirección obligatoria. Oye, el sentido de la vida es este y tú tienes que vivir alineado con el sentido de la vida. Pero como hay amor, esto, que es precioso, tiene un cierto inconveniente. Y es que si tú quieres vivir a contramano del sentido de la vida, el Tao te lo permite. El símbolo del Tao es el yin y el yang. El círculo es uno. No hay dos círculos, es uno. Hay una parte blanca dentro del círculo y una parte negra dentro del círculo, ¿verdad? Pero todo forma parte del círculo. Y para romper dualidades, en la parte blanca hay un circulito negro y en la parte negra hay un circulito blanco. No caigas en dualidad. La realidad es una. El sentido de la vida es uno. Ahora, como ese sentido está impregnado de amor, tú y los ángeles y los arcángeles y los querubines, tú puedes vivirlo. Tú puedes vivir alineado con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Esto es precioso. Y vosotros y yo tenemos esa libertad para vivir alineados, en sintonía, en armonía con el sentido de la vida. Vivir alineados con el sentido de la vida es reverenciarla en todas sus manifestaciones. Es alabar a aquello que lo ha creado, que es Dios, el Padre. Vivir alineado con el sentido de la vida es vivir en consistencia con la que la vida es, respetándola, haciéndola nuestra, cuidándola, cuidando a todas las formas de vida porque todos formamos parte de la misma vida. Pero ojo, podemos vivir a contramano de la vida. ¿Y vivir a contramano de la vida qué es lo que significa? Pues que lo importante no es la vida, eres tú. ¿Y ese tú qué es? El coche. Porque el conductor no puede olvidarse de lo que es.
El conductor es álmico espiritual. El conductor tiene la divinal esencia. Es imposible que la divinal esencia sea parte del sentido de la vida. Cuando hay un apartamiento del sentido de la vida, significa que estás viviendo en modo coche. Cuando a Galileo Galilei la Inquisición le mete mano porque decía que la Tierra no es el centro del universo. Se desdijo y lo pusieron en libertad. Ah, perdón, me he equivocado. Claro que sí, la Tierra es el centro del universo y todo lo demás se mueve en torno a la Tierra. Él sabía que no, lo había dicho, la Tierra se mueve en torno al Sol, la Tierra se mueve en el espacio, la Tierra no está quieta y es el centro del universo. Hombre, pero como lo iban a matar en tortura, el hombre dijo, me he equivocado. Tenéis razón, señores inquisidores, me he equivocado. La Tierra no se mueve. Se dice que cuando ya pasaron muchos años y estaba en el lecho de muerte y se iba a morir de enfermedad, ya de mayor, y ya por tanto no lo podían matar porque se iba a morir, dijo aquello famoso de Epur si mueve, y sin embargo se mueve. Claro que se mueve, ¿no? ¿Cómo no se va a mover la Tierra? La Tierra no es el centro del universo. Estoy diciendo esto y veo en vosotros y en vosotras muchas sonrisas. La Tierra es el centro del universo. Qué locura, ¿verdad? Bueno, pues hoy nadie, que yo sepa, nadie sostiene que la Tierra sea el centro del universo. Ahora, personas que piensan que ellas sí son el centro del universo, así. Así. La Tierra no, pero yo sí, ¿eh? Yo sí. Yo sí. Yo y los míos sí, ¿eh? Sí, nos reímos, pero esto es una gran verdad. Esta es una forma metafórica de decir muy bien lo que es vivir a contramano de la vida. Tú no estás al servicio de la vida, sino al servicio de una entelequia que has creado ahí, en tu obsesión por ti mismo, por tu parte perecedera para colmo, que llamas tu yo, que es tu coche. Esto en inglés tiene una expresión preciosa. Me, myself and I. Yo y yo. Y ya os digo, en el colmo de generosidad, yo y los míos. Eso es vivir a contramano del sentido de la vida. Y a contramano del sentido de la vida no solamente se puede vivir en una dimensión como esta, sino en cualquier punto del universo. Y diréis, ¿cómo es posible que los seres espirituales se puedan poner a contramano de la vida? ¿Cómo es eso posible? ¿Es posible que un ángel, es posible que seres celestiales, entre comillas, se pongan en su libre albedrío en contra del sentido de la vida? Pues las tradiciones espirituales, todas nos dicen que sí. Todas nos dicen que hay seres espirituales, son espirituales porque su cuerpo su forma es espiritual, que se han puesto a contramano de la vida. ¿Y cómo un ser espiritual se puede poner a contramano de la vida si no tiene una densidad física, emocional? Por la última frontera de la espiritualidad, que aquí, en distinta escala, podemos percibir. ¿Cuál es la última frontera de la espiritualidad? La soberbia, el orgullo, el engreimiento. A lo largo de la historia de la humanidad, y ahora eso lo tenemos delante, porque personas que evolucionan espiritualmente llegan a esa última frontera y sucumben. Se lo creen, se creen que son no sé qué. Y se ponen por encima. Yo aquí no estoy por encima porque esté por encima, estoy por encima para que me veáis, no hay otro motivo. Yo estoy con vosotros ahí abajo, faltaría más. Yo no me pongo arriba. Hay personas que en el ámbito espiritual van creyéndoselo y creyéndoselo y creyéndoselo, y ese engreimiento lo aparta de lo espiritual. Siempre ha habido casos, y lo hay en la actualidad. Gente que empieza ya a mirar a los demás por encima del hombro, es que yo soy el maestro, es que yo soy la maestra, no te acerques a mí, no me vayas a contaminar, me tienes que tratar con un respeto, llámame, no me llames por mi nombre, me tienes que dar este tratamiento porque yo soy no sé qué. Ojo con esto, porque en nuestra pequeña escala es la manifestación de que la espiritualidad, vamos avanzando en ella y hay una última barrera, una última frontera que es la soberbia. Y en esas dimensiones espirituales,
la mayor soberbia a la que un ser espiritual puede aspirar es creerse Dios. Hay un sabio sufi, al que hago mucha referencia, que nos dice: Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo es el coche. Dios es yo. Aquí está encarnada la divinal esencia. Y yo, para vivir con la divinidad que soy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cesar de vivir desde el coche. El coche tiene que estar bajo el mando consciente del conductor. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de identificarme con mi pequeño yo, con mi mundo egoico, dejo de creer que soy el centro, etcétera, etcétera, y entonces se produce la conjunción perfecta. La vuelta al hogar, por decirlo de alguna manera, a la que todos estamos llamados como el hijo pródigo de la parábola de Jesús. Pero ojo, el engreimiento sumo, es decir, Dios es yo y yo soy Dios. No sin cesar de ser yo, sino siendo yo, hombre. Yo soy Dios. Los seres espirituales tienen, por la última frontera, que es la soberbia, la posibilidad, en su libre albedrío, de ponerse contramano de la vida, creyendo que pueden ser Dios sin cesar de ser ellos. Y esto es lo que nos enseñan las tradiciones que ocurre, que ha ocurrido. Nos hablan de un querubín, es uno de los grados más altos. Un querubín que es como el que encabeza ese engreimiento. Ese querubín es el que le llamamos actualmente Satanás, en la tradición occidental, en la tradición cristiana. Nos dicen también que hay en el mundo de las potestades, de los principados, quien se suma a ese movimiento de soberbia y de orgullo. En particular, se nos habla de Lucifer y de Ahriman, principado y potestad. Y se nos dice que también se le suman un número considerable de ángeles, que también aspiran a que esa divinidad la puedan plasmar desde ellos mismos, sin cesar de ser ellos en esa arrogancia y en esa soberbia. Estoy siendo muy sintético, pero estoy transmitiendo que en los mundos espirituales, también en libre albedrío, se puede vivir a contramano del sentido de la vida, y eso tiene que ver con la soberbia y la arrogancia y pretender vivir desde uno mismo, desde la propia divinidad, como si fuéramos Dios. Cuando los seres espirituales se ponen a contramano de la vida, ¿qué le pasa? No dejan de ser seres espirituales. Cuando un ser humano mata a otra persona, asesina vilmente a otra persona, no deja de ser físicamente un ser humano. Si no, la policía lo tendría muy fácil, ¿no? Si los asesinos se transformaran, le salieran, yo qué sé, cosas por la cabeza, 4 brazos, yo qué sé, se descuajeringaran, pues entonces sería muy fácil identificar a los asesinos. Pero no, una persona puede ser un asesino en serie y vas por la calle y eres uno más. Los seres espirituales no se transforman, no dejan de ser espirituales porque caigan en la soberbia. Pero su estado de conciencia cae vibracionalmente. La vibración se viene abajo. Fijaros que antes hablábamos que para vivir en la nueva humanidad habrá que coger el ascensor, y solo si tu estado de conciencia tiene la frecuencia ya en sintonía con la nueva vibración de la Tierra, podrás vivir en la nueva humanidad. Pues aquí pasa lo mismo, pero a la inversa. Tú estás alto, pero como vibracionalmente te has venido abajo, aunque sigas siendo un ser espiritual, no puedes seguir viviendo en esas dimensiones sutiles, porque no tienes sintonía vibratoria desde tu estado de conciencia. Y caen. Por eso se le llama ángeles caídos, caen. ¿Dónde caen? Caen a un mundo, que es el inframundo que está en este plano, donde sí tienen sintonía. Su bajón vibracional tiene sintonía con una parte de este plano, que es el inframundo. Y aquí están. Y al estar aquí, ellos quieren ser como Dios. Quieren ser Dios. Y para ser Dios necesitan quienes le reverencien, quienes les adoren, quienes vivan bajo sus dictados, con su visión de las cosas, con sus pautas y sus patrones de vida, con sus hábitos y comportamientos.
los que ellos quieren para que de esa forma los estemos reverenciando y los estemos adorando. Y esos seres caídos, esos seres espirituales caídos con Satanás a la cabeza, son los que al inicio de la Atlántida, interfieren en un proceso que es limpio, donde no ha lugar a dolor ni sufrimiento ninguno, pero ellos interfieren porque quieren ser como Dios, están aquí y ven en nosotros ese rebaño que quiere que lo adoremos, que lo reverenciemos y que vivamos bajo sus dictados y bajo sus pautas de vida. Adán y Eva, amigos y amigas, no son un hombre y una mujer. Lo adámico es una fase de la Atlántida. La humanidad adámica es la primera generación atlante. No era el momento todavía de que la mente concreta se hiciera realidad. Tendría que esperar un poco todavía en el proceso evolutivo atlante. Y cuando se hiciera realidad la mente concreta, debería estar ya muy cerca el momento de la aparición de la semilla de la mente abstracta. ¿Qué es lo que hacen los seres espirituales involutivos? Meten la mente concreta en el ser humano muy pronto, abruptamente. Teóricamente, para hacernos un favor, pero realmente no nos hacen un favor. Nos sacan de la evolución natural que deberíamos seguir. Si os vais al Génesis y repasáis lo que Satanás, la serpiente, le dice a Eva, es que lo dice con toda claridad. Le habla del árbol del conocimiento, que es la mente concreta, la dualista, la que divide lo bueno, lo malo. La humanidad todavía no está preparado para eso, no puede hacer lo suyo. Y sobre todo no puede acercarse a esto cuando aún le queda mucho para que la mente abstracta, aunque sea en semilla, empiece a aparecer. Pero al principio de la Atlántida, en la humanidad adámica, hay una interferencia y eso es lo que se llama pecado original. Y el ser humano, de una forma masiva, esa humanidad adámica de una forma masiva, se cree esas mentiras. Le dice el libro del Génesis Satanás a la mujer, le dice a Eva, Dios no quiere que comas de ese árbol, porque si comes de ese árbol, serás como Dios. Serás como Dios. Esa soberbia que antes hablábamos, esa plasmación de la soberbia de ser como Dios, aparece claramente en el libro del Génesis. El pecado original es una interferencia involutiva que se lleva a cabo en la primera generación adámica, que la humanidad hace suya mayoritariamente, no en su totalidad, pero sí en una gran parte, de ahí el mito de Caín, de Abel, pero sí en una gran parte, y cuando aparece la mente concreta, pero la mente abstracta todavía le quedan millones de años, ¿qué es lo que sucede? Que te pierdes. Se ha roto la conexión natural con lo sobrenatural. Y no tienes el instrumento para que desde la mente abstracta puedas tener esa conexión. Y es como un desierto, se genera como un desierto inmenso, de mucho tiempo, donde la humanidad camina con la mente concreta ya, pero todavía queda mucho para que aparezca la semilla de la mente abstracta. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué sucede? Que nos alejamos de Dios. El término pecado significa precisamente eso. Ese término pecado tiene un origen que es griego clásico. Y literalmente significa tirar una flecha y que la flecha, en lugar de darle la diana, se aleja. Eso es el peccatum, eso es el pecado, el alejamiento. Pero claro, el alejamiento tiene un problema. No solo es que te alejes porque la flecha no da en la diana, es que la flecha sigue para adelante. Con lo cual te alejas cada vez más. Eso significa que ya no solamente la primera generación adelante, sino las que fueron viniendo después, fueron en una dinámica donde mayoritariamente el alejamiento fue cada vez mayor, cada vez mayor. ¿Por qué se le llama pecado? Porque es alejamiento de lo divino, de lo sobrenatural. ¿Por qué se le llama original? Porque es el alejamiento de los alejamientos. Todos los demás alejamientos tienen como consecuencia ese alejamiento primario. ¿Y por qué pasa de padres a hijos? Algo que en las religiones dogmatizadas cuesta mucho trabajo explicar.
¿Yo qué tengo que ver con lo que hicieron mis abuelos? No. Es que eso de padres a hijos es una metáfora porque se te está diciendo que tú, desde lo que realmente eres, te has alejado, has participado de ese alejamiento. Porque nuestras almas no es la primera vez que encarnan. Claro, si tú niegas la reencarnación, esto es imposible de entender. Pero es que nuestras almas no es la primera vez que encarnan, llevan muchas encarnaciones. Encarnamos muchas veces en la Atlántida. Y vuestra alma y la mía hemos participado de ese pecado original. Nos hemos alejado de la divinidad. En ese desierto que tuvimos que atravesar por esa interferencia involutiva, nos hemos despistado por completo. Y esto hay que reconocerlo. No tenemos que desgarrarnos las vestiduras, nos hemos alejado. Las cosas que estamos viviendo y hemos vivido como historia humana es simplemente la prueba del 9 de que no estamos en sintonía con lo que deberíamos estar en sintonía, con la vida, con lo divino, con lo sobrenatural. Estamos alejados, muy alejados. Y ante esto, ¿qué es lo que nos enseñan los textos sagrados? Voy a expresarme coloquialmente, muy coloquialmente. Ante esto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no es un señor de barba blanca que esté ahí pensando lo que hace, me estoy expresando coloquialmente. El Tao, ante este tipo de cosas, ¿cómo responde? Diría que desde un punto de vista de los atributos que le damos a la divinidad, se dice que la divinidad es justa. La justicia. La justicia en el mundo del cosmos es la relación causa-efecto. Eso es la justicia. Lo que también se llama karma. Eso es la justicia. Tú eres responsable de tus actos. Ya está. Y tus actos tienen consecuencias. Ya está. Si son actos de alta vibración, las consecuencias serán de alta vibración. Si son actos de baja vibración, las consecuencias serán de baja vibración. Esto es la justicia. Cada uno es responsable de su vida al 100%. Y cada cosa que tú haces tiene consecuencias. Depende de la frecuencia vibracional de lo que hagas, así será la consecuencia, de mayor o menor frecuencia vibracional. Eso es el principio divino de la justicia que se materializa en el cosmos a través de ese principio hermético que es el principio de causa y efecto. Con lo que desde el principio de causa y efecto, sigo expresándome coloquialmente, muchacho, muchacha, tú te has alejado, paga las consecuencias, ya está. Las consecuencias que tú has creado, tú mismo, venga, para adelante. Esa sería la aplicación de la justicia. Pero claro, también se nos dice que Dios es misericordioso. Es un atributo que se le ha dado la misericordia. Y si es misericordioso, si la divinidad tiene como uno de sus atributos la misericordia, tiene que haber un perdón. Pero claro, si aplico la misericordia, me estoy saliendo de la justicia. Pero si aplico la justicia tal cual, no estoy siendo misericordioso. Esto es una disyuntiva muy fuerte. La única respuesta a esta disyuntiva, y a nuestra pequeña escala no lo podemos aplicar, porque a veces tú, yo en mi vida, nos podemos encontrar ante esta disyuntiva. Situaciones, personas, donde la justicia sería esto, pero la misericordia sería esto, y ambas cosas parece que son antagónicas, con lo cual me quedo ahí como sin saber muy bien qué hacer. La respuesta es el amor. La respuesta es el amor. La única forma de conjugar justicia y misericordia y justicia es amor. Y el amor, para esta sociedad en la que estamos, es incompatible porque está muy alejada de la divinidad. El amor es de lo que vamos a hablar ahora para entrar ya en la última parte de este encuentro. Con el pecado original, ¿qué es lo que se pierde? Una humanidad que evolucionaba de forma natural.
los textos cristianos se lo describe diciendo que era una humanidad que evolucionaba de manera perfecta. Una humanidad perfecta. Paso a paso, constitución sextenaria, patrón sextenario, una evolución. Se pierde un ser humano perfecto. A partir de ahí, para aplicar la misericordia y la justicia desde el amor, hace falta un acto de amor para que haya una vida perfecta que se ofrece como rescate de la vida perfecta que se ha perdido. La palabra rescate la conocemos todos, ¿no? Hay un secuestro y se pide un rescate. El valor del rescate tiene que ir en consonancia con el valor de lo que se ha secuestrado y se va a devolver. Cuenta la historia que en las controversias de las cruzadas los musulmanes atraparon al rey de Francia, San Luis, rey de Francia. Y el musulmán, el Saladino creo que se llamaba, pidió un rescate inmenso, claro, porque era el rey de Francia. Tanto es así que el Estado francés, la corona francesa, no tenía dinero suficiente y el Temple, los templarios, pagaron el rescate inmenso del rey de Francia. ¿Por qué era inmenso el rescate? Porque lo que había que rescatar tenía mucho valor. Lo entendemos, ¿verdad? Aquí, amigos y amigas, estamos hablando de un escenario donde hay que rescatar lo que se ha perdido. Y lo que se ha perdido es una vida perfecta. Lo que se pierde con el pecado original es una vida perfecta. Y para ello se tiene que dar como rescate una vida perfecta. Esa es la conjunción de la misericordia y de la justicia en clave de amor. ¿Y de dónde diantre sale aquí que nos hemos alejado de una vida perfecta? ¿Dónde hay alguien que pueda ofrecer su vida siendo claro y evidente que es una vida perfecta y que se ofrece por amor claramente, sin necesidad ninguna per se, sino puramente por amor? ¿De dónde se saca eso? Se nos dice en todas las tradiciones que aquello que no tiene origen origina todo lo originado a través de su vibración. En astrofísica se le llama la fluctuación del vacío que da origen a la inflación cósmica, que es el preámbulo del Big Bang. En las tradiciones orientales se habla de la emanación, de la vibración, que desde lo divino es una fuerza creadora que es lo que permite que aquello que no tiene origen origine todo lo originado. En la tradición cristiana se le llama verbo. Y se dice en el Evangelio de Juan: al principio fue el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Es su propia vibración, es la vibración de aquello que no tiene origen. También lo podemos llamar la vibración pura y primigenia. El nombre es lo de menos. Es la propia vibración de aquello que no tiene origen y que origina todo lo originado a través de esa vibración. Esto no se puede entender, lo que voy a decir ahora, si no nos vamos a las tradiciones más antiguas. Por ejemplo, en el hinduismo. El hinduismo nos dice que todas las fuerzas cósmicas tienen dos posibles dimensiones: Nirguna y Saguna. Saguna y Nirguna. ¿Qué significa eso de Saguna y de Nirguna? Las fuerzas cósmicas son impersonales, Nirguna. No tienen ningún tipo de plasmación, entre comillas, personal. No tienen ningún tipo de encarnación, son fuerzas. Y no digamos ya el verbo de donde todo sale, la fluctuación que todo lo origina. Eso es una fuerza impersonal. En término hinduista, nirguna. Pero se nos dice en el hinduismo que todo lo que es nirguna puede tener una plasmación saguna. Es decir, que esas fuerzas tienen la capacidad de hacerse reales, de plasmarse personalmente. Esto es lo que se nos dice en el Evangelio de Juan, si seguís un poquito más adelante, porque se nos dice al principio, como decía hace un momento, al principio fue el verbo.
Y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba en Dios. Pero si seguimos leyendo un poquito, ¿qué nos dice? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El principio es nirguna. El Verbo al principio fue el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios. Eso es la dimensión nirguna del Verbo. Pero después se nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa, amigos y amigas, que aunque estemos muy alejados, deberíamos abrir nuestra mente abstracta para entender que por amor, el Verbo, la emanación pura y primigenia de la divinidad, fuerza inconmensurable que impulsa todo el cosmos, tiene la deferencia en clave de amor con nosotros de encarnar en este plano, de encarnar en la humanidad para ofrecer su vida perfecta como rescate por la vida perfecta que nosotros hemos perdido. Puedo decirlo de otra forma, de forma más amable. Nuestro alejamiento era irreversible. Nos habíamos alejado tanto que este precioso plano, esta humanidad iba a terminar y en la nueva humanidad, porque iba a llegar la nueva humanidad por los ciclos, no iba a haber absolutamente nadie. Las almas se habían alejado. No al principio, sino al principio y después, durante muchísimo tiempo. Un alejamiento tremendo, en el que tenemos que reconocer que seguimos. Todo este tipo de cosas nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Hay algo en nuestro interior a lo mejor que nos está diciendo sí. Pero cuando uno se aleja mucho, 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 se hace muy cuesta arriba. Y es espectacular. No me creéis a mí. Atender a estos textos sagrados. Es impresionante que, entre comillas, el Hijo de Dios, porque en la terminología cristiana Dios es el Padre, y la vibración del Padre es el Hijo de Dios. Es espectacular que esa fuerza, que es, entre comillas, el Hijo de Dios, se haga un ser humano, encarne en el plano humano. ¿Con qué objetivo? De llevar a cabo una vida perfecta. Y dar esa vida perfecta como rescate de la que hemos perdido nosotros para que las puertas del ascensor se abran, que estaban cerradas, y podamos entrar en el ascensor. Y este rescate tenía un precio muy alto, ¿eh? Dar una vida perfecta. No me extraña que cuando Jesús de Nazaret, una enorme alma, la más esplendorosa que ha encarnado jamás en la historia de la humanidad, está en condiciones de recibir esa fuerza crística, de que esa fuerza crística se encarne en él. Es lo que en los evangelios cristianos se narra en el bautizo del río Jordán. Es el momento simbólico en el que en esa gran alma que había plasmado todo su potencial, tenía 29 años, ¡plaf! Es el marco adecuado, es la persona adecuada, el alma adecuada para que lo crístico por fin pueda encarnar. Inmediatamente después, ¿qué hace Cristo Jesús? Antes de comenzar su vida pública, que dura 3 años y poco, ¿qué hace? Se va al desierto, 40 días y 40 noches, para prepararse para la vida que va a llevar después de enseñanza, etcétera, etcétera. Y finalmente de pasión y de muerte física. Él lo sabía perfectamente desde el principio. Y se retira durante 40 días para prepararse para todo ello. Y nos narran 3 de los evangelios, no 1 sino 3, cómo estando en el desierto se le presenta a Satanás. En persona. ¿Qué intenta Satanás? Satanás hace un desesperado intento de nublar a Cristo Jesús, de confundir a Cristo Jesús. Porque sabe que como no lo confunda y Cristo Jesús plasme la misión que ha traído, va a abrir las puertas del rescate, va a posibilitar lo que ya Satanás daba por hecho que estaba conseguido, el atrapar a la humanidad y que cuando aparezca el nuevo ciclo humano ni una sola alma esté en disposición por su estado de conciencia de disfrutar de ese nuevo ciclo humano. Y Satanás hace un desesperado intento, son las famosas tentaciones. Os recuerdo una porque es muy llamativa. Dicen los evangelios que Satanás hace que Cristo Jesús vea
todos los poderes y riquezas que hay en el planeta. Y le dice Satanás a Cristo Jesús, todos estos poderes, todas estas riquezas serán tuyos si te postras ante mí. Serán tuyos si te postras ante mí. Su afán de ser como Dios, si te postras ante mí, todos estos poderes y riquezas serán tuyos. Y ojo, porque dice algo durísimo. Dice, y todo esto te lo puedo dar porque me ha sido dado. ¿Quién diantres le ha dado a Satanás todos los poderes y riquezas? Nosotros, nosotros, con nuestro alejamiento, con nuestra forma de vida, con nuestras creencias absurdas, materialistas, egoístas, egocéntricas. Nosotros le hemos dado todos los poderes y riquezas de este mundo. Y Él los reparte a aquellos que se postran ante Él conscientemente. Esa élite es involutiva. Los que están de verdad ahí, que yo no sé ni sus nombres, no me atrevo a dar nombres porque creo que es algo todavía tan escondido que no me atrevo a dar ni nombres. Esas personas que están ahí de verdad manejando el sistema socioeconómico posiblemente no sean nombres que conozcamos todavía. Y están postrados ante Satanás, reverenciándolo conscientemente, lo adoran, hacen prácticas satánicas. Algunas noticias que a veces salen de temas de sacrificio de niños, no sé qué, posiblemente tengan que ver con este tipo de prácticas satánicas. Los baños de sangre, todo lo que es lo más nauseabundo y de menor dimensión, de menor frecuencia vibracional. Estos que se han postrado ante Satanás. Y Satanás le puede ofrecer a Cristo lo que le ofrece porque se lo hemos dado, no lo olvidemos nunca, es que se lo hemos dado. Quizás sea el momento de quitárselo. Pero para eso tenemos que empoderarnos, como decía al principio. Para eso tenemos que poner en valor lo que somos. No llenarnos de miedo. ¡Ah, qué miedo! Miedo ninguno, tenemos la divinal esencia. Ya está bien de víctima, ya está bien de derrotismo. Vamos a poner en valor lo que realmente somos. Y Cristo Jesús, por supuesto, no cae en la confusión de Satanás. Y Cristo Jesús sigue su vida. Una vida que tenía que terminar de dos formas. Primero, siendo perfecta. Y segundo, demostrando sin ningún tipo de duda que era perfecta. ¿No os habéis preguntado alguna vez cuando en Semana Santa o algunos continuamente recordamos la pasión de Cristo? Lo retrata muy bien, pero moderadamente, porque fue todavía mucho más doloroso, la pasión de Cristo de la película de Mel Gibson, dirigida por Mel Gibson. Se acerca. No llega, porque las imágenes de lo que hicieron con Cristo, la forma que tuvieron de torturarlo, tener en cuenta que es una persona ejemplar. Es el amor mismo. No hace otra cosa que el bien en sus obras, en sus pensamientos, en sus enseñanzas. Y sin embargo, se le calumnia, se le injuria, se le castiga, se le detiene. Y se le quiere matar en tortura, crucificado. Y cuando el Sanedrín lleva a Pilatos a Jesús, Pilato se da cuenta y además la mujer tiene un sueño, nos dicen los evangelios, pero por favor, si esta persona es un santo, ¿cómo tú vas a permitir que lo crucifiquen? Y Pilato no quiere crucificarlo y aplica el derecho romano y lo castiga a un martirio tremendo de flagelación, de latigazos. Unos látigos con puntas de hierro que como mínimamente no se llega a la realidad en la película La Pasión de Cristo, cuando se le termina de dar los latigazos a Cristo Jesús, está en carne viva. La piel ha desaparecido, está en carne viva. La piel está hecha jirones. Y ya Pilato cree que con esto ya los judíos se van a quedar tranquilos. Y se lo enseña. Y los otros dicen que no, que hay que crucificarlo. Y Pilato se incumple el derecho romano porque ya ha juzgado a Cristo Jesús, ya lo ha castigado, no lo puede volver a juzgar. Y lo vuelve a juzgar bajo el apretón del Sanedrín judío por la insistencia y lo condena a ser crucificado.
¿Os imagináis lo que es hacer kilómetros con una cruz de madera cuando tu cuerpo está en carne viva? Amén, de todo el dolor que estás teniendo. ¿Os imagináis lo que es ser clavado en un madero? ¿Os imagináis cuando estás clavado al madero? Hay una tendencia del cuerpo a irse hacia abajo, pero te asfixias. Y como te asfixias, te intentas levantar para no asfixiarte, es instinto de conservación. Pero al levantarte, tu piel, que está hecha jirones, roza con la madera. Con lo cual, el sufrimiento es tremendo. Y esto es un proceso de horas. Cuando esto se pone de manifiesto, fue en una crítica que le hicieron a la película de Mel Gibson, pero ¿cuánta sangre? ¿A cuenta de qué tanta sangre? ¿A cuenta de qué tanta sangre? Es que Cristo tenía que poner de manifiesto que era una vida perfecta. No valía decir, sí, claro, él es muy bueno hasta que le aprietan. A Galileo Galilei le enseñaron el potro de tortura y el tío dijo, mira, me he equivocado. No, Cristo tiene que aguantar. Y tiene que aguantar lo indecible para demostrar que no va a dar un paso atrás, que va a mantenerse en esa perfección, hagan lo que hagan con él. Tenía que poner de manifiesto que es una vida perfecta. Y cuando por fin expira en la cruz, cuando por fin su cuerpo físico muere, todo está cumplido. Se ha entregado una vida perfecta por ti y por mí. Esta es la realidad de Cristo y la realidad del cristianismo. Cristo no es un maestro más, como la New Age y otra gente intentan hacernos creer. Cristo es algo único. Es la fuerza cósmica más inmensa que por amor se hace carne para entregar una vida perfecta a cambio de la perfección que nosotros, es verdad que confundidos y nublados, pero finalmente por libre albedrío hicimos nuestro con el pecado original. Y a partir de ese momento todo está cumplido y el rescate está pagado. Es por lo que tenemos el ascensor abierto, si no, no estaría el ascensor abierto. Es un motivo más para que no perdamos esta oportunidad. Lo que ha habido que entregar para que esta puerta esté abierta. Y el cristianismo no es una religión. Es un evento único en la historia de la humanidad. Marca un antes y un después en la historia de la humanidad. No creáis a los que hablan del cristianismo como una religión. No creáis a los que hablan de Cristo como un maestro. Es un evento único, fruto del amor, de un amor que es la única forma de conciliar justicia y misericordia y que ha abierto las puertas del rescate. Y ciertamente, amigos y amigas, y vamos ya concluyendo, para que eso fuera posible, hizo falta que muchas almas grandes, que no se habían alejado, que se habían mantenido ahí, no eran muchas, pero habían evolucionado mucho, también se pusieran a disposición. Ese alma maravillosa que era que encarnó en Buda Gautama. Esas almas maravillosas que encarnaron en Parménides, en Pitágoras, en Sócrates, en Laoset, en Zoroastro. Un conjunto de almas que entre el siglo VI y el siglo I-II antes de Cristo encarnan para preparar el terreno. Están preparando el terreno, están configurando las condiciones de conciencia. Gracias a ello la mente abstracta se abre en la humanidad. Es lo que en filosofía se llama la era axial, el momento en el que estos grandes personajes traen algo nuevo a la conciencia humana. La mente abstracta que se abre. Esas personas que nos enseñan a utilizar la disquisición, la reflexión, la lógica, el discernimiento para acercarnos a lo sobrenatural. Esto que estamos hablando aquí no sería posible si no fuera gracias a ellos. Y ellos desarrollan lo que podemos denominar estas grandes almas que preceden a Jesús, desarrollan el plan cósmico. Quedaros con esta denominación, el plan cósmico. Y cuando el plan cósmico está hecho, es el momento en el que lo crístico llega a este planeta,
lo hace en la mayor alma que había encarnado jamás, fruto de un proceso evolutivo en este plano, que había llegado a una grandeza impresionante, el alma de Jesús de Nazaret, y ya con el terreno preparado, encarna en Jesús de Nazaret. Y Jesús se transforma en Cristo Jesús, de Jesús a Cristo. Y lo que hemos compartido acerca de la encarnación de Cristo, de la encarnación del Verbo, lo que son sus enseñanzas y lo que es el rescate, es el plan de salvación. Y el plan cósmico va de la mano del plan de salvación y es el preámbulo del plan de salvación. El ejemplo que pongo para que lo entendáis es un grado universitario. En mis tiempos se llamaba una licenciatura universitaria. Ahora ya le cambiaron el nombre y se llama grado. En mi época, cuando yo estudié economía, la licenciatura eran 5 años, ahora son 4. Da igual que sean 5 o 4 para el ejemplo que voy a poner. Mirad, yo durante muchos años, 31, he sido profesor universitario, dando clases de economía política, fundamentalmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en una asignatura que se daba en segundo, llamada Economía Política y Financiera. Y he impartido docencia durante 31 años. Me encantaba, siempre me ha gustado, hasta que ya llegó el momento de dejar esa vida a un lado. Y me gustaba especialmente darle clase de economía a los abogados. Esta sensación maravillosa que pintas la curva de demanda en la pizarra y se te desmayan. Como vienen de letras, entre comillas, ¿cómo enseño economía sin curvas, Dios mío? ¿Cómo enseño economía sin funciones matemáticas? Pues sí, se puede enseñar economía sin curvas y sin funciones matemáticas. Es cuestión de ir adaptando las cosas. Ahí aprendí mucho acerca de comunicación y de cómo metodológicamente plantear cosas que pueden parecer muy difíciles, pero que se pueden plantear de una forma más fácil. Pues bien, cuando yo estaba en el departamento universitario, ese departamento de teoría económica y economía política tenía un director de departamento. Podríamos decir que era el gran catedrático, ¿no? Ya está, una persona que se había ganado ese puesto por su currículum, su experiencia, el director del departamento. Todos los años nos reuníamos para repartirnos las asignaturas. El departamento daba economía en ciencias económicas y empresariales, sección económica, sección empresariales, en graduado social, en arquitectura, en ciencias del trabajo, en la facultad de Derecho. Es decir, el mismo departamento daba asignaturas de economía en muchas facultades distintas. Y nos repartíamos las asignaturas por orden siempre de jerarquía. Yo, que ya tenía unos cuantos años, yo siempre me pedía Derecho. Además no tenía normalmente nadie que se enfadara. Pues este que se quede con Derecho que debe estar medio loco. Tú vete con los abogados. El catedrático que se reservaba para él, se reservaba la Facultad de Economía. Yo no voy a dar clase a los arquitectos. La Facultad de Economía, porque es donde más se puede y mejor se puede enseñar economía. Y en el curso más elevado, si hay 5 años, como fue en mis tiempos, el catedrático daba clase de teoría económica y economía en 5º curso. Cuando comenzaban las clases, el catedrático repetía lo que los profesores habían enseñado en 1º, 2º, 3º o 4º. No, daba por hecho que si estás en 5º, todo esto ya lo sabes. Esto es muy importante para entender las enseñanzas de Cristo. Cristo, salvando las distancias, es como el catedrático number 1 que da clases en el último curso. Pero ojo, da por sabido lo que han enseñado los profesores anteriores. Es decir, Cristo, que lo que enseña en el último curso es el plan de salvación, da por hecho que sabemos el plan cósmico que han enseñado todos los profesores anteriores, las grandes almas que han enseñado anteriormente. Por eso Cristo no repite lo que ya está enseñado. Cuando Cristo dice, nadie sabe ni el día ni la hora, Evangelio de Mateo 24, como decía antes, no tiene que explicarlo. ¿Por qué? Porque está explicado. Lo explicaron los grandes sabios griegos. Una cosa es kairos y otra cosa es cronos. Cronos es el tiempo material, pero los tiempos espirituales no saben de cronómetro ni de calendario. Son tiempos que van de otra forma distinta, son flexibles, se aceleran o se desaceleran. ¿Y cuándo vamos a llegar a la catarata? No lo puedes poner en tiempo cronológico porque es imposible. Jesús lo dice, pero no tiene que explicarlo. La reencarnación
Es que Cristo no habla de la reencarnación, es que la reencarnación está súper explicada ya. Ha habido ya muchos profesores que nos han hablado de la reencarnación durante los cursos anteriores. Ahora bien, él lo pone de manifiesto. A mí me gusta recordar ese milagro, va Jesús con sus discípulos y se encuentran con una persona que es ciega. Pero ojo, ciega de nacimiento, de nacimiento. No por enfermedad, no por accidente, de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, maestro, ¿esta persona por qué es ciega? ¿Es por su culpa? ¿Cómo que por su culpa? Si es de nacimiento, ¿de qué culpa estamos hablando? Está hablando de karma. Los discípulos le están diciendo, ¿esta persona es ciega por su karma? Es decir, ¿es ciega en esta vida porque está, entre comillas, plasmando por causa y efecto cosas de vidas anteriores? Que le preguntan por el karma de esa persona que es ciega de nacimiento. Pero la respuesta de Jesús es preciosa, porque le dice, no, no es por su karma, es por su dharma. Teoría pura de la reencarnación. Le dice, no, no, no es por su culpa. Él ha elegido nacer así para dar testimonio de la divinidad. Propósito de vida, dharma. Él ha elegido ese contexto de haber nacido así para que de esa forma no se distraiga, no se entretenga como suele pasar y a ver si con este formato, es capaz de sacar todo el jugo a lo que verdaderamente es. Es un diálogo impecable. Están hablando de karma, de dharma. Lo explican, es que no tienen que explicarlo, es que ya está explicado en los cursos anteriores. A los amigos y amigas, desde el mayor cariño, que estudian teología cristiana, no es posible, no hay una teología cristiana. Es un imposible. La teología cristiana tiene que incardinarse con el plan cósmico. Y por cierto, el plan cósmico no tiene posibilidad de entenderse si no es con su complemento del catedrático número 1 en el último curso, que es el plan de salvación. Si no, el plan cósmico se te queda cojo. Va todo de la mano. Es una preparación del terreno álmico, es algo maravilloso y todo para que las puertas del rescate estén abiertas para ti y para mí. Una vida perfecta, que tuvo que demostrar fehacientemente que por mucho que lo torturaran, por mucho que lo martirizaran, por mucho que le hicieran todo tipo de atrocidades, no iba a dar marcha atrás. Una vida perfecta. Porque se trataba de pagar el rescate por la vida perfecta que nosotros desde el pecado original y cada vez más hemos ido perdiendo. Pues bien, amigos y amigas, aquí estamos. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero hay una fragancia de que el ascensor tiene las puertas abiertas y quizás no le quede mucho para subir. Y estamos todos invitados. Ahora bien, la invitación tenemos que ganárnoslas cada uno. Nada de lo que tiene que ver con este mundo está invitado. Nada. Por favor, tenedlo muy en cuenta, nada. Ni el egoísmo, ni el egocentrismo, ni el materialismo, ni el economicismo, ni el antropocentrismo, ni el especismo, ni todos los ismos, ni la deshumanización, ni la desnaturalización. Nada de eso está invitado. Nada de eso puede entrar en el ascensor. Nada. Tú sí estás invitado. Yo también estoy invitado. Todos estamos invitados. Pero se trata de que esa invitación la hagamos real. Y amigos y amigas, tenemos que nacer de nuevo. Es el mensaje más importante que nos da Cristo. Esta Navidad satánica que acabamos de conmemorar, ¿qué es satánica? Cristo, Jesús de Nazaret, no nace en invierno. Los pastores no pueden estar a intemperie en aquella zona en invierno, no puede ser, porque las temperaturas son muy bajas. Todos los datos apuntan que nació entre junio y octubre. Pero es que lo de menos es cuando nace Jesús de Nazaret. Lo importante de la enseñanza de Jesús es la natividad. Esa natividad que Él nos dice, nos reclama, nos convoca. Tenéis que nacer de nuevo. Se lo dice a Nicodemo, al rabí judío Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta despistado, ¿pero yo cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y le dice Jesús a Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando. Hay que nacer de nuevo.
Tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu tiene una dimensión individual, la tuya y la mía. Ya está bien, hombre. ¿Cuánto tiempo vas a seguir viviendo bajo las prácticas, bajo los sistemas de creencia, consumismo, estrés, ansiedad, desprecio por la vida, desprecio por tus semejantes, arrogancia, soberbia, querer llevar razón, estar siempre ahí como el magistrado de la vida, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta? ¿Cuándo vamos a dejar de actuar de esa manera? Tenemos que morir a esa vida, hay que morir para nacer en vida a esa nueva vida, hay que nacer de nuevo, amigos y amigas. Nacer de nuevo es ser buena gente, ser nuestra mejor versión. Que de instante en instante hagamos realidad lo que somos. Platón, en su diálogo con Sócrates en la República, al final nos recuerda: almas pasajeras, que es lo que tú eres, lo que yo soy, almas pasajeras, vais a volver a encarnar. Y la virtud estará a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o la despreciéis depende solo de vosotros, porque Dios es inocente. Dios es inocente, la virtud está a nuestro alcance. Vamos a hacerla nuestra de una vez. Tengo la sensación que a lo mejor estoy hablando de esto con personas que ya no tengo que hablaros de esto. Pero bueno, también esto es un vídeo que van a ver mucha gente que lo mismo, modestamente, sí le puede venir bien este llamamiento a nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, somos zombies, ya está. Gente que se cree que vive, pero no vive, sobrevive. Estas personas que toda su obsesión es vivir más años. Hombre, vamos a ver, yo no quiero desencarnar ya. Oye, pero tampoco estoy obsesionado por estar aquí 200 años. Este privilegio que tenemos de encarnar y de desencarnar es magnífico. Es la forma de que nuestra alma evolucione más. Sería un poco pesado ser Emilio durante muchos siglos. Hoy soy Emilio, desencarno y ahora voy a ser una chica, rubia, ojos azules, nórdica. Es una broma. Es decir, las reencarnaciones te van dando, cambia de época, cambia de familia, cambia de geografía, cambia de cultura, te van dando un juego que el alma va eligiendo para facilitar nuestra evolución. Pues no, claro, el que está muerto en vida, el zombi, aferrado al coche, quiere estar en el coche el mayor tiempo posible porque como cree que no hay nada más, todo el tiempo que está en el coche le parece poco. Son zombies, que además buscan entretenerse y distraerse para olvidar la mentira existencial en la que viven. Una auténtica mentira, una vida despreciable en todos los sentidos. Una vida que no es capaz de darse cuenta que esto es un infierno, porque el alejamiento de este mundo lo ha convertido en un infierno. Como dice muy bien el gran sabio chileno Gastón Sublet, pero ¿cómo no os dais cuenta de que esto es un infierno? ¿Es que os parece normal que no se puedan beber el agua de los ríos y de los arroyos? Y la gente lo considera normal. Nadie da gritos de desesperación que no podemos beber el agua, que el río Ebro no podemos beber el agua del Ebro. Y nos parece normal. Pues es una atrocidad. Que el aire esté contaminado, que la vida sea un permanente culto a la velocidad, una competencia continua entre nosotros, una desnaturalización con relación a las otras formas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no parece normal, no es normal, es frecuente, frecuentísimo, pero absolutamente anormal. Tenemos que nacer de nuevo, amigos y amigas, ser buenas personas, intentarlo de momento en momento, porque es la forma de ir avanzando, de instante en instante. Tenemos una voz interior que nos dice cuándo y no somos una buena persona. Eso nadie lo puede negar, lo llevamos dentro. Vamos a intentar responder, ser coherentes con esa voz. Y por supuesto, amigos y amigas, nacer de nuevo también significa no solo lo individual, es darnos cuenta que este mundo no es el nuestro. Durante muchas encarnaciones lo ha sido. Ahora ya no, ya nos hemos dado cuenta. Esto no es nuestro. Lo que late en mi corazón y en mi alma y en la vuestra no es este mundo ya no es el nuestro. Cristo también lo dice muy bien, poco antes de expirar, he vencido al mundo. Nacer de nuevo también significa vencer al mundo. Las prioridades del mundo no pueden ser las nuestras.
Tenemos que darle la vuelta al calcetín. ¿Tanto trabajo cuesta vivir en coherencia con lo que somos? Me gustaría terminar en ese sentido con dos frases. De dos paisanos míos, por cierto, ya voy a arrimar el ascua a mi sardina. Una es de un paisano en sentido estricto, porque fue sevillano como yo. Murió en el destierro y enterrado sigue en el destierro. Me estoy refiriendo a Antonio Machado. Antonio Machado, una persona humilde, de una inteligencia inmensa, de una ternura elevadísima, hablando de sí mismo con la sencillez y la honradez que lo caracterizaba, en uno de sus poemas llamado Autorretrato, dice: soy una buena persona en el buen sentido de la palabra. Eso es el ascensor. Ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Eso es el ascensor. Es la dimensión individual del nacer de nuevo. Ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Y con relación al mundo, la dimensión colectiva, acudo a otro paisano mío, en este caso paisano por andaluz, porque nació en un pueblo de Málaga, pero es paisano mío por andaluz. Vamos, de hecho, vivió la última parte de su vida, hasta que le dieron 2 tiros en la cabeza, en una cuneta en agosto del 36, vivió en un pueblecito muy cercano a la ciudad de Sevilla. Me estoy refiriendo a Blas Infante. Blas Infante, una persona ejemplar, manipulada por completo hoy por la política, da vergüenza, para mí me da vergüenza en Andalucía escuchar las cosas que los políticos dicen de Blas Infante, porque olvidan lo fundamental, la dimensión espiritual de este hombre. Sí, tenía un pensamiento político, tenía una ideología, le han puesto la etiqueta del padre de la patria andaluza, pero lo más importante de Blas Infante era su dimensión espiritual. Una persona que en cuanto a que pensó a ganar dinero como notario, en cuanto a que tuvo la primera plaza, dedicaba una parte importante de su sueldecito para pagarle a los que cazaban pájaros. La gente cazaba pájaros para venderlos como comida. Y él lo que hacía es que a los que cazaban pájaros le compraba los pájaros por más dinero que le podían pagar los otros, con la única condición de que se los dieran vivos. Y cuando los cogía vivos, se iba en medio del campo y los soltaba. Y una parte importante de su sueldo, de sus honorarios como notario, lo dedicaba a eso. Un señor que cuando, esto pasó en Lora del Río, un pueblo de la provincia de Sevilla, cuando lo destinan a Isla Cristina, que es de la provincia de Huelva, resulta que aparece un zorro que empieza a comerse gallinas y la gente organiza una partida para cazar al zorro. Él le dice: si me los traéis vivos, os pago por el zorro. Y lo cazaron al zorro, pero no lo mataron. Se lo llevaron a Blas Infante. Blas Infante después se pasó a Coria del Río, donde ya finalmente lo mataron en el año 36, a las afueras de Coria, y estando en Coria se fue con el zorro. Él ya, cuando al zorro consideraba que lo había, entre comillas, educado, que ya no era tan salvaje, lo soltó, porque consideraba que ya no iba a atacar a rebaños, pero el zorro no se quería ir. Y la foto más emblemática de Blas Infante, Lola y yo la tenemos en nuestro salón de casa, encima de la chimenea, es una foto donde está Blas Infante con su zorrito, al que le puso de nombre Dimas. Y de hecho tiene un libro precioso que son mis diálogos con Dimas, no tiene desperdicio. Lo que es el amor a la vida, lo que es la reverencia por la vida. Qué espiritualidad más tremenda. Y fijaros, porque Blas Infante tiene un mensaje que vale para todos, pero especialmente para el plan B, especialmente para los que van detrás del flautista de Hamelin tirándole piedras. Porque Blas Infante dice en un momento concreto de su vida, dirigiéndose a una serie de gente: si vuestra revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. Si vuestra revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. Porque el espíritu es el único revolucionario verdadero. El espíritu es el único revolucionario verdadero.
amigos y amigas, vamos a hacer la reevolución de una vez. Ahí está el ascensor. Para que tenga las puertas abiertas, ha habido que llevar a cabo un acto de amor inconcebible para esta sociedad que ha matado a Dios y que vive tan alejada de lo que realmente es. Pero es un acto de amor esplendoroso y único. Ahí están ellos metiendo la pata, nublando, confundiendo, pero toda la jerarquía celestial evolutiva está con nosotros. Los ángeles están con nosotros. Tú y yo y tú tenemos un ángel que nos guarda. Encomendaros a él, a hablar con él, pedirle apoyo a él. Por favor, no caigáis en el egocentrismo. No es tu ángel de la guarda. Olvídate de eso, por favor. Es un ángel que te guarda, que es muy distinto. No es tu ángel de la guarda. Hasta en esto somos egocéntricos. Es un ángel que te guarda. Por cierto, te guarda a ti y a más gente, ¿eh? No eres el único. Cada ángel se basta para muchos de nosotros. Pero todos tenemos un ángel que nos guarda. Tenemos con nosotros viva un alma permanentemente en contacto y en conexión, que es el alma que por su evolución espiritual, por su inocencia absoluta, estuvo en condiciones de encarnar a Jesús de Nazaret. Me estoy refiriendo a María. Sin pecado concebida. ¿Qué es esto de pecado sin pecado concebida? Es un alma que no vivió el pecado original. Que María sea sin pecado concebido no significa que sus padres, Ana y Joaquín creo que se llamaban, no tuvieran relaciones sexuales. No, es que el alma, ella, era un alma sin pecado concebida porque no había encarnado. Es un grupito de almas, no fueron muchas, que encarnaron en la humanidad polar y no habían vuelto a encarnar. Y vuelve a encarnar con una pureza. Esa pureza que nos transmite si nos acercamos de verdad a la figura de María. No cuando la dogmatizamos, sino la de verdad. Esa figura de María que está aquí, apareciéndose continuamente. En las apariciones marianas hay de todo. Las hay, vamos a llamarlas así, que son falsas, pero las hay verdaderas. Verbigracia, Garabandal para mí es una aparición absolutamente verdadera, por mucho que el Vaticano ahora la haya puesto en solfa. Y María se está apareciendo hace mucho tiempo. Y María se está apareciendo para hacernos llegar de que estamos llegando a este momento en donde el horizonte del inicio de la nueva humanidad está ahí. Y María está a nuestra disposición como madre, que siendo madre de Cristo, también es madre nuestra, acudir a María. Yo no digo que recéis el rosario, hablar con ella, pedirle protección, pedirle apoyo. Pero por favor, no para que os toque la lotería espiritual. Si alguno tiene duda de que tiene él, tú, yo, tenemos fuerza más que suficiente por nuestra divinal esencia para vivir lo que van a ser estos años y lo que vendrá después, cuando el nuevo orden mundial sea una realidad, cuando el triunfo de la bestia sea una realidad, que no tengamos miedo, que lo vivamos con confianza, con alegría, con compasión. Y si alguno tiene duda, que tire de su ángel que le guarda, que tire, entre comillas, perdonadme la expresión de María, que estamos muy bien acompañados, que tenemos la jerarquía celestial con nosotros, que si Cristo ha sido capaz de llevar este acto de amor tan inmenso, como cuando está llegando el momento del día de Ilorache no vamos a tener ese acompañamiento privilegiado, siempre lógicamente que nos abramos a Él. Y la mejor forma, y concluyo, y concluimos, muchos lo sabéis, como todos los años, la mejor forma de entrar por la puerta grande en ese ascensor es ternura y alegría. Y como la alegría es enormemente importante, vamos a terminar, querida Carmen, con la canción de la alegría. Muchísimas gracias.